tal? Bienvenidos y bienvenidas a su espacio de entrevistas del Observatorio de Medios y Movimientos Sociales de la Universidad de la Frontera, en colaboración con EcoTV y también con la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera. Hoy día en este espacio de entrevistas vamos a conversar con una mujer sindicalista, dirigente social del sindicato Unimarc Pinto 72, integrante también del colectivo Pan y Rosas de acá de Temuco y Alternativa Obrera. Y durante el último tiempo también tiene el cargo de secretaria de la Federación de Sindicatos del Retail. Ella es oriunda de Puerto Saavedra, desde el 2004 está viviendo acá en Temuco y hace un tiempo se integró a la lucha de los movimientos sociales desde los sindicatos acá en Temuco. Estamos junto a Ingrid Letelier. Ingrid, muchas gracias por acceder a esta entrevista el día de hoy, a conversar con nosotros. Tenemos muchas cosas que preguntarte porque este ha sido un proceso bien interesante que hemos visto junto con cómo te has desenvuelto dentro de los movimientos sociales. Cuéntanos cómo ha sido un poco esa experiencia también de conformar el sindicato para ti personalmente y también dentro del supermercado Unimarc. ¿Sabes qué es chistoso? Porque el otro día estuvimos de aniversario, el 25, y cumplimos 6 años. Yeah. 6 años cumplimos y es como casi cómico porque el otro día se formó el sindicato CUGAT, donde los apoyamos y vivimos experiencias muy parecidas con ellos. Y me hizo recordar mucho de cómo empezamos el sindicato y por qué lo formamos. Que fue más que nada por el hostigamiento que vivíamos los trabajadores en ese momento, hace 6 años atrás. O sea, no estamos hablando de una década atrás, sino Claro. solo 6 años Sí, atrás, 6 años atrás, donde muchos trabajadores vivíamos hostigamiento tanto laboral, hostigamiento psicológico, maltrato psicológico y maltrato acoso a las trabajadoras y todo. Y desde ahí empezamos a organizarnos con 6 trabajadores y decidimos que era necesario formar un sindicato. Igual con expectativas muy, muy bajas, pensando que solo íbamos a lograr un quórum de 25 personas para formar el sindicato y al final llegaron más de 52 trabajadores votando y diciendo que querían sindicato. Importante. Bueno, sabemos que en Chile la tasa de sindicalización es muy baja, del orden del 14% más o menos. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Cómo era el clima laboral dentro, en el momento en que decidieron conformar el sindicato? Porque si bien no es muy complejo en términos legales, existe también todo un miedo quizás a conformar los sindicatos por presiones de los jefes, etcétera. ¿Cómo fue? En ese momento yo me acuerdo que el mayor susto que había era que nos echaran. Pero también la gente decía a que quedarnos aquí y que nos echen y nos sigan tratando mal, preferimos que nos echen. Nos paguen todo y nos vamos tranquilos. Porque la persecución laboral que había dentro del local era demasiada. Entonces la gente estaba como decidida que tenía que cambiar el tema y una de las herramientas que vio fue el sindicato, la formación del sindicato. Más que pudiéramos negociar o algo así, nosotros era para formamos sindicato, era para que se terminara el maltrato psicológico que querían hacer los trabajadores. Por eso se formó. Sin idea en ese momento que se podía negociar y que podíamos conseguir miles de cosas más con el sindicato. Tú inicialmente partiste como tesorera, si no me equivoco, dentro del sindicato. ¿Cómo fue el proceso en que tú llegas a tomar la presidencia de este sindicato junto a Ingrid, junto también a Andrea? Y se da esto que hemos visto durante el último tiempo, que han liderado movimientos, que han participado activamente y solidarizando con distintos tipos de causas. Ha sido un tremendo, así como muchas cosas no han pasado. Bueno, en un principio nosotros cuando formamos el sindicato pensábamos que teníamos que ver solamente las temáticas laborales dentro de nuestro local, sin mirar afuera la gran necesidades que tenía la sociedad en sí y que arremetía contra los propios trabajadores, como el tema de pensiones, que son las AFP, con el tema de la educación, que prácticamente nosotros como padres financiamos la educación de nuestros hijos y afecta directamente. Cuando se exigió la reforma laboral, la reforma educacional, afecta a muchos padres que hoy día tienen a sus hijos en las universidades, y ahí nos empezamos a dar cuenta. Ahora, ¿cómo llegó el paso de ser tesorera a presidenta? Fue un paso donde la ex directiva, que estaba compuesta por 2 hombres, aparte de yo, que yo cumplía el cargo de tesorera, estos 2 hombres, bueno, uno de ellos, que era el presidente en ese momento, hizo muchas irregularidades, las cuales yo la denuncié a la asamblea, y esta le pidió su renuncia. La asamblea fue una cuestión unánime, donde la asamblea dijo que no, que este personaje, por decirlo así, no podía seguir haciendo las mismas malas prácticas que llevaba varios meses, que yo había denunciado con harta anterioridad, pero la gente como que le dio
como esta cuestión de equivocarse, la segunda oportunidad, y al final cometió más errores, donde una de ellas fue no entregar una negociación colectiva cuando tenía que hacerlo. Y desde ahí una seguidilla de problemas que al final la gente dijo que no, que la terminara, y ahí se pidió su cabeza, por decirlo así, y ahí tuvimos que armar de nuevo el sindicato, y ahí entré a figurar Andrea y Ingrid en ese momento, donde estuvimos 2 periodos con ella. Claro. Durante el año 2015 ustedes tuvieron una negociación con el supermercado Unimark, Sí. y también ahí se dio un movimiento súper importante y que se vio harto y tuvo harto impacto en las redes sociales. ¿Cómo ustedes diseñaron esa propuesta de trabajar con los medios también para hacer visibles sus demandas y que al final llegó a un súper buen puerto? ¿Podrías contarnos un poco sobre cuáles eran las demandas que ustedes tenían y qué pasó también ahí, cómo evaluaron el tema mediático? Sí, fue impactante. No pensamos que iba a crear tanta empatía con el resto de los trabajadores. Pero nosotros, yo me acuerdo que, bueno, primero nosotros como dirigentes decíamos que era necesario salir a las marchas de todos los sectores, que fueran de los estudiantes, de Noma FP, de los servicios públicos. A todos teníamos que estar apareciendo por un tema de que si nosotros no íbamos a huelga, y en una reunión de asamblea se habló, un trabajador, me acuerdo, que me increpó y me dijo de qué les servía a ellos que nosotros fuéramos a todas las luchas. ¿En qué los beneficiaba a ellos? Y yo le dije, fui bien clara y fui muy enfática en decirle de que el día que nosotros no fuéramos a huelga, esa gente que nosotros en algún momento apoyamos iba a estar ahí atrás de nosotros apoyándonos. Y ya no íbamos a ser los 97, si no me equivoco, en ese momento, sino íbamos a ser muchos más. Y así fue, pues. Así, y eso se reflejó en la negociación colectiva que llevamos en el 2015, donde claramente hubo una campaña y también ahí nos apoyó Alternativa Obrera, con un tema logístico donde dijimos que era necesario llevar una campaña donde que se llevó por Twitter y por Facebook, y donde era el quinto millonario más rico de Chile tiene a sus trabajadores pagándole el sueldo mínimo. Y ese fue como el gran título que se llevó en Twitter, por lo menos. Y en el Facebook fue el tema "Yo apoyo la huelga Unimar de Pinto". Y sí, esas 2 campañas se llevaron y fueron muy buenas. Llegó mucha gente a apoyarnos. En un día teníamos más de 500 me gusta y muchas fotos de varios sectores, artistas, sí, mucha gente. Era impresionante. Y nosotros esperábamos tantos resultados. Y después resulta que por temas legales, la empresa nos quiso jugar una mala pasada donde no firmó la prórroga y automáticamente nos obligó a hacer la huelga, porque si la gente entraba al 50+1 el día lunes, automáticamente aceptamos la oferta de la empresa. Entonces, por ende, la gente decidió ese mismo día, viernes en asamblea, que el lunes no entrábamos a trabajar y ya nos íbamos a huelga. Y por eso nos fuimos a huelga, me acuerdo, y ahí hasta las 4 de la mañana negociando con la empresa no quería que nos fuéramos a huelga, y también tuvo efecto el tema de las redes sociales, porque la empresa se dio cuenta que no estábamos solos. Entonces, al final nos dimos cuenta, y después de hacer como todo un análisis, de que sí sirvió las marchas, sí sirvió el estar en otros sectores, sí nos sirvió que mucha gente nos conociera, porque esa misma gente sacaba fotos y todo, aparte de los familiares. Ahora, Ingrid, delante tú mencionabas que ustedes van a solidarizar con distintas causas, ¿no? Los hemos visto también solidarizando con grupos feministas, otro grupo de estudiantes también, que la consigna era como trabajadores y estudiantes una sola lucha. ¿Cómo ves tú el tema de la articulación también con otros sectores sociales desde el sindicato? ¿Y cuál es la visión que crees tú que tiene ahora quizás la gente que está trabajando con ustedes, sus colegas de supermercados, con respecto a la necesidad de articular también los movimientos, de que no sean luces aisladas solamente? Claro. Sí, es que la gente igual ha aprendido, le ha costado, pero ha aprendido que si no lo articulamos de tal forma, no vamos a llegar muy lejos. Y en la negociación pasada se dieron cuenta de eso. Ahora no lo dicen nada por lo mismo, porque saben que es necesario. Incluso cuando nosotros estuvimos en huelga, uno de los estudiantes que llegó a dar apoyo fue el presidente de la federación de ese momento, que fue Ricardo Loer, y fue a dar unas palabras a los trabajadores y todo, que fueron se difundió muy bien la huelga, pero la gente no sabía si estábamos en huelga o estábamos en toma, porque como estuvimos dentro del local y nos abrieron las puertas del local, no se sabía muy bien lo que estaba pasando. Pero me acuerdo que sí llegó Ricardo Loer, me llamó y llegó ahí y le dio unas palabras a los trabajadores y todo. Entonces los trabajadores igual cambiaron un poco el chip. Ahora, ¿cómo se están articulando también ustedes entre las dirigentes? Porque tú eres parte de la coordinadora en Noma FP, y ahí convergen también distintos actores sociales. Sí, nosotros, hace un tiempo atrás ya llegamos a la coordinadora Noma FP,
y empezamos, bueno, desde la misma FECIR, Ujú. y empezamos a ver que era necesario que los estudiantes igual se sumaran, po, independiente de las corrientes políticas que hay dentro, porque hay varias corrientes políticas que yo he ido aprendiendo en el tiempo. Para mí todos eran estudiantes y después Claro. no, pues hay diferentes posturas políticas dentro del mismo organismo en sí. Ujú. Y me acuerdo que empezamos, como los chiquillos igual empezaron como su tira y encoge, pero al final todos teníamos la misma conclusión, que teníamos que cambiar, ayudar, hacer cambiar el sistema de pensiones. Ujú. Y esa era, al final del día, esa era la lucha de todos. Ujú. Y así también no solamente vimos que esa era la lucha, sino también el tema del pueblo mapuche, de los territorios, de las aguas, el tema de los estudiantes, el tema de la reforma laboral. Entonces vimos que eran muchas cosas, y se enfrascó en esta coordinadora donde han llegado mucha gente, se ha ido mucha gente también y vuelve, y va y vuelve, pero también sigue ahí latente y seguimos dándole toda la fuerza que se puede al tema para continuar, Ujú. la coordinadora. Sí, en ese sentido se ha avanzado en cuanto Sí, a se ha avanzado mucho, a la articulación. se ha avanzado mucho en la articulación y en lo masivo que ha sido por toda la crisis que se ha vivido a nivel nacional, en el tema de las pensiones. Sí, con respecto a eso mismo, Ingrid, ¿cuál es tu visión sobre la última marcha? Por ejemplo, acá en Temuco es una marcha que, a pesar de que sí tuvo masividad, no se vio la misma cantidad de gente que las últimas veces a lo que estábamos acostumbrados. Eran cuadras y cuadras de gente marchando, y esta última marcha no fue así. ¿Qué crees que está pasando con el movimiento No Más FP a nivel nacional y también acá en Temuco, por ejemplo? Se ha levantado este movimiento, ¿cierto? Y que ha salido a las calles con mucha gente de manera muy transversal también, porque gente que viene de todos los sectores políticos y sociales. Yo creo que el movimiento No Más FP ha ido de menos a más, sin duda. Eso, Claro. sin duda, no se puede discutir. Yo me acuerdo cuando salíamos, las primeras marchas que salí de No Más FP éramos los mismos de siempre y nos superábamos más de 50, así que no menos. Hoy día podemos hablar ya que somos muchos más, pero si bien las últimas marchas ha ido decayendo, ha sido por un tema más que nada de que no se ha habido estado de resultado, por decirlo así de alguna forma. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos los chilenos. Queremos que si hacemos algo, mañana tener resultado al tiro, porque si no los tenemos, ya no como que nos bajoneamos y estamos ahí. Y no, pues la pelea es constante, tiene que ser diaria y tiene que ser, tenemos que ser más constantes. No es una cosa que se va a cambiar. ¿Con quién estamos peleando? Tenemos que ver con el tremendo elefante, por nombrarlo de alguna forma. Estamos peleando hoy día. No es menor quitarle la plata que le entra íntegramente a las empresas. Limpiecita le llega a las empresas y nos cobran con tasas de interés 3 veces mayores a nosotros, a los propios bancos, cuando pedimos un crédito. Entonces, no estamos peleando con cualquier persona, estamos peleando con gente que sabe, con gente que tiene muchas lucas, que tiene mucha ¿cómo se puede decir? Influencia también. Influencia, esa es la palabra. Influencia en el mismo Estado y en los mismos políticos. Hablar de los políticos, Claro. No sé. Y ahora, ¿cuál es tu percepción con respecto a esta idea de la FP estatal que se está planteando? No, la FP estatal, yo siempre, cuando hablaban de la FP estatal, yo me acordé del Banco Estado. O sea, nos ponemos a hablar del Banco Estado, cobra una tasa un poquito inferior que los otros bancos, pero al final es lo mismo. No hay ningún beneficio para un trabajador cualquiera que vaya a pedir un crédito al Banco Estado, exactamente lo mismo. Te piden la liquidación de sueldo, te ven tu renta, te evalúan si es que cumple el requisito o no. Y la FP estatal va a venir haciendo lo mismo. Viene con la misma regla de la FP. La FP quizás vamos a pagar menos comisión, pero ¿y las pensiones van a ser igual de buenas? No creo. Lo dudo. ¿Y qué es lo que está proponiendo el movimiento No Más FP con respecto a las pensiones, el nuevo sistema de pensiones? Lo que está pidiendo es que sea un sistema tripartito. Hablamos de un sistema tripartito cuando decimos que tiene que ser, 3 ejes que sean aporte al trabajador. El trabajador, un aporte del Estado y un aporte del empleador. Creemos que es necesario el empleador porque el empleador... Ya, y de esos 3 se saca un sueldo mínimo. Decían igual, ¿qué vamos a hacer con esas trabajadoras invisibilizadas que son las dueñas de casa? Claro. Siempre se habla que no se habla como un trabajo el ser dueño de casa. No, ¿y tú a qué te dedicas? No, dueña de casa. Y es como, dueña de casa, pero está ahí en la casa. Pero aunque sea así, es un trabajo no remunerado y no reconocido a las mujeres, que muchas veces son doble jornada. Las mujeres trabajamos y más encima somos dueñas de casa y criamos hijos y la maternidad y todo eso y nadie lo toma. Pero es que
Como, Claro. es como tu labor, Claro. no se ve como un trabajo más. Y desde la misma coordinadora se planteó de que esas mujeres que hacen el trabajo del hogar, por decirlo así, tienen que contar con un piso mínimo. Y se habla del sueldo mínimo, un sueldo mínimo. Ujú. Eso es lo que plantea la coordinadora, que sea un sueldo mínimo Ujú. para cada trabajador. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa también o cómo han abordado ustedes el tema de la gente mapuche, por ejemplo? Hay muchas personas que son pequeños agricultores, campesinos, ¿cierto? Que tampoco reciben ingresos Sí. porque no están trabajando contratados, sino que son de manera independiente. ¿Y cómo se ha visto también esa parte? Eso, las dueñas de casa y la gente que no paga, que no Ya. cotiza, se le quiere pagar como una pensión solidaria que Ya. abarque el sueldo mínimo. Ujú. Ahora, si tiene cotizaciones, sería mejor porque iría incrementando. Claro. Según cada trabajador, según lo que incremente y aporte a su fondo, automáticamente con el sueldo mínimo partiría. Ujú. Cada trabajador a nivel nacional partiría con el sueldo mínimo y de ahí hacia arriba, Ujú. dependiendo de lo que cotice. Ujú. Se supone que no solventa, no daría el capital porque dicen que hay la misma cantidad, porque se supone que nosotros los activos financiaríamos los pasivos que Claro. sería la gente adulta mayor hoy en día, pero dicen que no es como rentable, por decirlo así, y tampoco Ujú. no cubriría todas las pensiones, Ujú. o sí a un largo plazo, pero después ya iría como decayendo. Ingrid, me gustaría cambiar un poco de tema. ¿Cómo ves tú también la perspectiva de género dentro del sindicato y en la materia laboral también? Bueno, yo cuando empecé a militar en Pan y Rosa, la chiquilla me propusieron varias veces, me costó harto decidirme Ujú. por un tema de tiempo. Ujú. Ganas habían, pero tiempo no hay mucho Sí, por porque el además tema. estás con Alternativa Obrera, la FECIR, no Sí, más FP, estás sí, con muchas cosas. sí, muchas Ya. cosas, y aparte de que tengo a mis hijos, Claro. entonces tema de tiempo con el colegio y todo ando corriendo. Pero al final igual dije que necesitaba un tiempo para mí, para pensarlo y Ujú. para ver si me metía a esto era como para aportar. ¿En Ujú. qué aportaba yo? Y ahí me empecé a cuestionar varias cosas, y he venido como en una etapa, yo le conversaba a unas compañeras el otro día, he venido como en una etapa donde me he cuestionado muchas cosas que para mí eran muy naturalizadas y que Mm. hoy día han sido temas en mi vida y que han cambiado de alguna forma mi manera de pensar de muchas cosas, de verdad, de muchas Ujú. cosas. Pero también me ha servido mucho para aprender muchas cosas más. Claro. Y aprenderme a conocerme a mí misma, porque uno de repente como que siente que, ya es que uno como que es una rutina tan diaria Claro. que como naturalizas muchas cosas, y muchas cosas violentas también. En el trabajo, en el mundo sindical, el machismo es horrible. Ahora, obviamente hay muchos dirigentes que están con el tema de que como esto está como floreciendo, por decirlo de alguna forma, Ujú. están como, sí, es necesario igualdad de género con todo el discurso político de que es necesario y todo. Pero imagínate, yo el otro día fui a una capacitación en Conce y los dirigentes estaban muy preocupados porque la reforma laboral ahora dice que tiene que haber una mujer, cuando hayan Ujú. 3 hombres, tienen que insertar una mujer Claro. que represente a las mujeres para levantar las demandas de las mujeres y todo. Y resulta que los trabajadores, los dirigentes sindicales estaban muy preocupados de cómo iban a tener esa mujer ahí y qué rol iba a jugar. Ujú. Entonces me dio mucha rabia porque al final cuestionan qué hacer para que no la echen, en vez de entregarle herramientas, cómo defender a esa trabajadora. Ujú. Y ese es el tema, pues el doble discurso, o sea, les sirve hasta cuando le tocan el espacio que ellos manejan y dominan, hasta ahí le dura el discurso. Ujú. Ahora, dentro del supermercado, por ejemplo, que tú representas al sindicato, ¿se ha visto o han intentado ustedes también generar esta especie de cambio de ver también la igualdad de género como un tema a abordar dentro del sindicato? Sí, incluso queremos armar una comisión de género. Ya. Hemos estado hablando y el otro día tuvimos asamblea y dijimos que íbamos a armar una comisión de género para llevar estos problemas, ver los problemas de las mujeres, plantearlos, y que las mujeres igual sean capaces de ver la realidad tan naturalizada que vivimos día a día y que muchas veces naturalizamos tanto que la violencia la vivimos cotidianamente, con nuestras parejas, con nuestros colegas y en el mundo en todo aspecto. Ujú. Ahora, Ingrid, pasando a otro punto, ¿cómo ves tú la gestión que ha tenido la CUT a nivel nacional y también acá en Temuco, por ejemplo? Yo, para empezar, nuestro sindicato no pertenece a la CUT. Ya. Por un tema que nosotros, cuando dijimos que íbamos a pertenecer a una agrupación, cuando se planteó el tema de pertenecer a una agrupación, o era la CUT o era la FECIR, Ujú. nosotros teníamos que ver quién nos apoyó más. Ujú. Y en este caso fue la FECIR. Ujú. Después dijimos, ¿quién ha defendido más los derechos de los trabajadores?
Y en este caso, si bien la FECIR no abarca un proyecto nacional, por decirlo de alguna forma, sí lo hace local y ha estado como en muchas cosas. Y siempre tuvimos apoyo, estando dentro de la FECIR o estando fuera de la FECIR, siempre contamos con el apoyo, ya sea con don Pablo, con el Esteban, con el José, con las chicas. Y bueno, ahora somos Anita, somos Lucía, igual que somos más mujeres dentro de la misma federación. Desde ahí nosotros dijimos ya, y la CUT que ha hecho no por nosotros, sino por los trabajadores mismos. Y empezamos a ver, los sueldos fue un chiste, o sea, dividir 2 veces el sueldo es lamentable. O sea, si nos ponemos a hablar a ver, la CUT dijo en la última asamblea de que los dirigentes, los trabajadores no podían hacer el voto universal porque los trabajadores no estaban preparados para elegir a su representante. Entonces, ¿quién lo hace? Si no son los trabajadores. Si no son los trabajadores que dicen, ¿quién quieres que los represente? ¿Quiénes van a ser? ¿Los propios dirigentes? Yo voy a decir, ese dirigente es consecuente y lo voy a tirar para arriba. O ese dirigente, me cae bien, por eso voy a votar por él. No sé. Yo creo que aquí tienen que ser los trabajadores los que tienen que votar. Y la CUT no representa esa gran mayoría que hoy día debería representar. Y no representa tampoco las necesidades que los trabajadores tenemos. Hoy día la CUT negoció una reforma laboral que llega a dar rabia. El otro día estuvimos con varios abogados hablando del tema y ni hasta ellos decían que les costaba leer la reforma laboral. Imagínate lo complicado que son para esos sindicatos que ni siquiera van a poder contar con la asesoría de un abogado porque no cuentan con los fondos. Entonces, a esa gente es la que está representando la CUT, porque lamentablemente no tienen grandes fondos para decir, ya, nosotros vamos a solventar un abogado, o vamos a solventar a un asesor legal, que no, porque ahora el medio negocio para los asesores, el tema de la reforma laboral, pues va a ser grito y plata, pero el tema es que la CUT no ha hecho, no sé si no se ha hecho ese cuestionamiento, pues, ¿a quién están representando realmente? Yo nunca, es decir, a mí me hubiese gustado participar en la CUT. Mi apreciación personal sí me hubiese participado, porque igual pienso que es necesario hablar desde adentro. Es re fácil hablar desde afuera y decir, no he hecho nada bien, y no sumarse. Pero igual uno tiene que filtrar, por decirlo de alguna forma, dónde te sientes cómodo. Porque yo lamentablemente hoy día en la CUT aquí no me siento cómoda. Claro. Por eso yo igual decidí estar en la FECIR, porque sentía que podía aportar desde ahí. Por eso igual me acuerdo que hablamos con los socios y todo, porque al final la decisión la tomaban ellos, y ellos apoyaron nuestra postura y dijeron que igual era necesario sumarse. Ahora, Ingrid, como te mencionaba adelante, ustedes están solidarizando con muchos actores sociales y con muchas causas sociales. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva también de todo lo que está sucediendo en este territorio? Están pasando muchas cosas en realidad, pero también dentro de un clima de mucha violencia, ¿cierto? De parte del Estado, contra las comunidades, mucha represión. Sí. También con mucha intervención por parte de proyectos de inversión energético y de todo tipo en las comunidades donde se están emplazando, ¿cierto? Principalmente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Y te pregunto, ¿son temas esos que les interese también tratar dentro de la Coordinadora Norma FP y dentro de los espacios también de trabajo donde un alto porcentaje de los trabajadores también son mapuches? Sí, importante lo que dijiste, porque nosotros por lo menos en nuestro local el 80% es mapuche. Entonces muchas veces dicen, pero es que yo ya como que emigré a la ciudad, pero ¿por qué emigraron a la ciudad? Yo siempre me he cuestionado eso. ¿Por qué los mapuches tuvieron que emigrar a la ciudad? Obviamente porque ya los campos no están dando los frutos que tienen que dar. Y que daba hace años atrás, y no hace muchos años, hace 10 años era impresionante cómo se cultivaba y cómo llegaba las papas más baratas, las frutas. Hoy día las frutas las traen de otros lados, cuando aquí era zona agrícola completamente. ¿Y por qué? Por el tema de las aguas. Y afecta, es como todo un círculo. Si no hay agua, no hay regadío. Ahora, mi opinión personal sobre el tema de la represión que hay hacia el pueblo mapuche, es horrible. Hacia el pueblo mapuche es horrible. Hoy día Carabineros, o sea, hace y deshace prácticamente en los campos, en las comunidades, y lamentablemente se acusa a los mapuches a diestra y siniestra sin tener pruebas contundentes. Lo vemos en la Machi. Es lamentable como hoy día a una Machi, a una autoridad central se le toma presa. El Estado le ha dado un espacio al
a los carabineros a hacer y deshacer con el pueblo mapuche y es lamentable. Claro, y sobre todo cuando algunos de los casos se caen porque las pruebas no son Contundentes. contundentes. Sí, se cae. Eso ha pasado mucho. Y ha pasado y los medios no aparecen. Ahora, justamente lo que decías, lo que mencionaste anteriormente sobre los medios de comunicación. ¿Cuál es tu visión sobre los medios de comunicación y el rol que han jugado con respecto a los movimientos sociales? Es lamentable cómo se mal utilizan los medios en desinformar a la gente. Yo creo que ha sido un problema que viene arrastrando hace mucho y que no lo habíamos dado cuenta. Yo por lo menos no me había dado cuenta hasta que empecé como a participar en varias cosas donde me acuerdo cuando salían las marchas del pueblo mapuche y la represión que había hacia el pueblo mapuche era tremenda, y después decían que los demás eran directamente los mapuches, pero no hablan de todo lo que todos los palos que corrieron los carabineros hacia a los estudiantes. Era terrible, y acusaban a los estudiantes de desórdenes cuando los estudiantes iban solo marchando. Entonces creo que hay una desinformación hacia la población tremenda. Creo que hay una desinformación y los medios han utilizado como han querido. Cualquier cosa se toman y desinforman a la gente. Y le pasa a mucha gente. Ahora, ¿cómo fue el actuar de los medios de comunicación tradicionales cuando ustedes llevaron adelante esta movilización, la negociación que se dio colectiva con el supermercado? No, pues ni un medio cubrió. Ya. Me acuerdo que sí, EcoTV me llamó para preguntarme en qué proceso estábamos, pero ya estábamos como terminando, así que tampoco alcanzamos a cubrir. Tampoco sirvió. Sí, pero me llamó. Y llegó una periodista que era de Izquierda Diario, de Santiago, a cubrir la huelga, pero duró un día. Así que ella hizo una nota y todo, un video que está en YouTube. Hay un video ahí y ella grabó, pero como fue tan corta la huelga, no hubo mucho material. O sea, se cortó súper rápido, así que no fue necesario. Gracias a Dios no fue necesario. Este año vamos a ver qué va a pasar. Pues ahora en noviembre entramos en proceso. En agosto entregamos, en noviembre se termina el plazo, en octubre, el 31 de octubre. Y ahora en agosto entregaríamos el proyecto. Así que ahí vamos dando el dato a EcoTV. Claro. Ingrid, y cuéntame, ¿cuáles son las proyecciones que tienen ustedes dentro del sindicato y también dentro de las otras colectividades que estás conformando? Principalmente del sindicato. Me interesa cómo ven ustedes los próximos meses. Recién me contabas que van a entrar tienen un proyecto armado, ¿cierto? Sí. De negociación. Sí, nosotros el viernes pasado tuvimos asamblea donde al tiro planteamos el tema de la negociación, que fue punto fundamental de la reunión y que tenemos que empezar a articular. Si bien vamos a negociar con reforma laboral, hemos tratado de capacitarnos lo más posible. O sea, hay capacitación de reforma, allá vamos, donde sea, por un tema de que es necesario llegar preparado. Si bien vamos a contratar un abogado que nos asesore y todo, yo creo que igual tenemos que estar preparados los dirigentes sindicales, porque la antigua negociación, la empresa hizo un tipo de trampa ahí que nos alcanzamos a dar cuenta a tiempo, porque si no lo hubiésemos dado cuenta, hoy día la historia sería completamente distinta. Por eso es necesario que los dirigentes sindicales se preparen, se informen, se capaciten y hagan todo lo que tengan en sus manos para salir airoso, porque si no al final todo el peso llega hacia los dirigentes. Ahora, como sindicato en sí dijimos que era necesario más que capacitar al personal de los plazos que vamos a cumplir, porque lo vamos a informar en su momento. También decíamos que es necesario articularnos y organizarnos para crear el fondo de huelga desde ya, en caso de que nos vamos a huelga. Claro. Dejamos bien claro que no sabemos si vamos a algo como un proyecto, si nos vamos o no nos vamos a huelga, pero tenemos que estar con la capacidad de decir, si nos vamos a huelga, tenemos la solvencia de decir, vamos a pagar los sueldos mínimos siquiera. Entonces, en ese proceso estamos. Ahí estamos empezando a generar como una comisión, y también a través de encuestas que hicimos la otra vez, lo hemos hablado con las chiquillas, vamos a hablar con estudiantes igual que nos ayuden a formular una encuesta para ver cuáles son las demandas de los trabajadores, igual para bajar esa información, porque la otra vez lo hicimos y resultó súper bien. Ingrid, te damos las gracias por haber conversado con nosotros. Tienen hartos proyectos y que se vienen hartos desafíos también durante este año. De parte del Observatorio de Movimientos Sociales de la UFRO, en alianza con EcoTV y también con la carrera de Periodismo de la Universidad de la Frontera, les damos las gracias por habernos visto. Les invitamos a seguirnos en nuestras páginas a través de Facebook, Twitter y también de YouTube. Ingrid, muchas gracias por haber venido. Fue un gusto haberte entrevistado. Gracias a ti.
Si al construir una casa